Juega para Carvalho. Sale Guaraní del fondo. Olimpia ha aflojado un poco más la presión. Levantó Carvalho. El pase para Jonathan Fabro. Baja Fabro, marca Vizcarrondo. Sigue Fabro, pisó la pelota, le pegó. Y Jiménez Palacios. ¡Gol! Guaraní, la empujó Gilberto Palacios, apareció la genialidad de Jonathan Fabro, gran atajada de Arnaldo Jiménez, la pelota le quedó a Palau, la empujó. Anticipó Marecos, el balón para Núñez, Valdés que lanza para Caña, se mete Cáceres Cañete, salió el arquero, Caña, ¡gol! De Guaraní, César Cáceres Cañete, letal contragolpe, picó y le ganó la carrera Asís para sacarle provecho a una gran habilitación de Valdés, salía el arquero, así definió Caña y Guaraní aumenta su ventaja. Recibe Nelson Cuevas, marca Cáceres Cañete, ataca Cuevas, Cuevas para Ligüera, Ligüera apunta, Ligüera profundiza, se metió Bonet, tocó al medio. Escapó Bonetti, metió el centro. Carvalho es el último el que toca en la pelota. Atropellaba también Daniel Ferreira. Veamos, gol del Dani o gol de Carvalho. Daniel Ferreira el que empuja. Etapa con el tanto de Ferreira. Tuvo tiempo, un cuarto de hora largo, pero ya no pudo hacer más nada. Ganó Guaraní este partido por el cual hizo algunas cosas importantes, dio golpes en momentos en los cuales parecía que el partido estaba sumamente equilibrado, sobre todo en el primero, y cuando anotó el segundo ya la misión era tan complicada para Olimpia que se notó que también estaba lejos de poder encaminar esta remontada. Una gran victoria para el equipo de Guaraní, acompañado de una legión de fieles que están disfrutando aquí en minoría esta gran victoria lograda. 20 Nacional, 18 Guaraní, 17 Libertad en los primeros lugares en la tabla. Claro, Libertad juega en minutos el partido frente al 2 de mayo. Tenemos la figurativo del partido. Un par de preguntas tuyas, Carlos. Sí, señor Pablo Auracochea, gran trabajo lo que significa este triunfo. Sí, significa mucho. Teníamos que pasar este obstáculo